Hay momentos que parecían muchas oportunidades que surgen, pero a través de esas oportunidades nosotros aprendemos. No es realmente el ministerio en el propósito en el cual el Señor nos ha llamado. Es el tiempo de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa cuando va a la secundaria? ¿Cuántas materias tienen para aprender? ¡Wow! Muchas, ¿no? Le meten de todo. 10, 11, 12, 13, 14 materias por cada semestre. Tienen que aprender matemática, español, gramática, ciencias sociales, ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales le enseña historia, geografía, y tiene que aprender historia del mundo universal, de todo lo que ha sido la historia hasta ahora. También le pone a enseñar que historia de Guatemala, geografía también, biología. ¡Wow! A través de que uno aprende todo, cuando uno va a la universidad, ¿tiene tantas materias? No. En la universidad, ¿qué se hace? Empieza a ayudar a uno a enfocarse. Uno empieza a determinar qué es lo que quiere hacer. Yo quiero ser un biólogo y va a enfocarse sus estudios en biología. Quiero hacer música y mi énfasis, todas las materias va a ser en música. Quiero ser un químico y los estudios son en ciencia, físico-química. Y empieza uno a concentrarse en su especialización. Es el tiempo que el Señor le ayuda a uno a concentrarse en el llamado, a concentrarse en el propósito de su vida, a concentrarse para que pueda determinar una filosofía ministerial para su vida, una filosofía bíblica pastoral. Nosotros aprendemos 4 lecciones en ese tiempo. Lección número 1 es lo que compartimos ahora. ¿El ministerio fluye de qué? El ministerio fluye del ser. Ser, mi ser. No solamente interno, mi ser completo, mi ser integral. Todo mi ser. Otra vez, el ministerio fluye del ser. Vamos a repetir, el ministerio fluye del ser. El ministerio fluye del ser. El ministerio fluye del ser. ¿De qué se compone mi ser? Todo. Vamos a ver, nombrar. 1. Personalidad. Carácter. Valores. Dones. Sentido del destino y mi recorrido espiritual. Creo que vamos a tener que ir repasando un poco, porque después cuando llegue a casa, si no abre la carpeta, ya no va a recordar. El ministerio fluye de él y mi ser compone de sentido del destino y recorrido espiritual. Usted debe recordar los aspectos de cada uno de ellos. Para poder formar mi filosofía ministerial en el tiempo de madurez de vida, primero, reconocer que el ministerio fluye del ser. Empieza uno a ser complacido de sí mismo por uso de los dones. Reconozco el significado de los crisis y las pruebas. Como hablamos de los crisis
y las pruebas. ¿Qué significa los crisis y pruebas? Pero debo ser más real en el sentido de que si realmente llego a entender que el ministerio fluye del ser, que no soy yo quien hace el ministerio, sino Él. Porque me doy cuenta de tan vil, incapaz soy. ¿Sí o no? Entendemos nuestros límites. Y ahí es donde nosotros aprendemos a ser más dependientes del Señor. Más dependientes de Él. Porque si yo conozco muy bien quién soy y los límites que yo tengo para hacer, sé que muchas de las cosas que estoy haciendo, sin el Señor no lo puedo hacer. Es ser un mejor árbol para dar mejores frutos. 2. El carácter maduro sale de la obediencia en los momentos de crisis. Nosotros maduramos en nuestra vida enfrentando las crisis en la vida. Debemos preguntar a los pastores más veteranos y ellos nos pueden decir y confirmar esta realidad. Cuando uno pasa por tantas crisis en la vida, ahí es donde madura. Aprendemos nosotros muchas cosas durante la vida, pero hay cosas que no lo podemos aprender hasta no pasarlas. Por ejemplo, el amor del Padre. Uno empieza a decir amor del Padre, pero uno no lo reconoce hasta que él mismo llega a ser un papá. Acá hay algunos solteros, ¿no? A ver, levanten la mano. Los que no tienen hijos todavía. Los solteros le van a costar entender qué significa el amor del Padre. Lo mejor que nuestros papás puedan haber sido, preguntamos, ¿realmente me ama mi papá, mi viejo? ¿Me quiere? ¿Cuánto me ama? Y como dicen muchos, hasta que uno llegue a ser papá, y cuando sus hijos le hacen todos los problemas y hacen pasar por el crisis, los mismos problemas que nosotros le hicimos hacerlo pasar a nuestros viejos, ahí nos damos cuenta. Ahí es donde nos damos de la experiencia. A través de diferentes crisis aprendemos. Como les compartí, si nunca hemos sido amados, nos va a costar amar a otra persona. El tiempo, el momento que nosotros aprendemos en esta etapa es a través de diferentes momentos de crisis. Uno de los momentos que nos enseña a pasar estas crisis es el proceso que nosotros llamamos aislamiento. Aislamiento. Y existen dos tipos de aislamientos: voluntarios e involuntarios. Cuando nos topa un crisis, ¿qué es lo que solemos hacer? Querer estar a solas. ¿Sí o no? Tomamos un tiempo a solas para poder pensar sobre el crisis y reflexionar. Como cristianos, como pastores, nosotros tomamos momentos de aislamiento en oración.
tomamos tiempo para orar. En Corea, Corea es muy conocido por oración, pero después de los 70 es muy conocido por lo que se llama monte de oración. Son lugares diseñados, perfectamente hechos, como este lugar que estamos, pero en las montañas, para que la gente se pueda alejarse de su rutina diaria, de su vida, a dedicar simplemente y solamente en oración. Y es tomar un tiempo de aislamiento para poder buscar al Señor, para poder buscar su voluntad. Cuando un joven se hace pastor, los pastores más veteranos le dicen al joven pastor: si tienes problemas en tu ministerio, toma tu tiempo, vete al monte de oración y arranca un pino, y ahí vas a ver que todas las cosas, toda tu crisis se ha solucionado. ¿Qué quiere decir con arrancar un pino? No es literalmente arrancar un pino con las manos, sino como uno va al monte de oración para orar y clamar al Señor, a veces por 3 días, por una semana, hay gente que van por un mes, hay gente que van por 40 días. Clámale al Señor con tanta pasión, agarrado de un pino, que para cuando llegues el tiempo con tanta pasión de poder arrancar un pino, de que el pino se salga, por el esfuerzo de andar pidiendo, clamándole al Señor, tus problemas ya se han solucionado. Gente se retira a los montes de oración para ayunos en especial. ¿Es fácil ayunar en nuestra vida diaria? No. En especial para las mujeres. ¿Cómo ayunar? Preparándole la comida a la familia. ¿No es cierto? Es torturar a la mujer pidiendo que cocine mientras que ayune. Es muy difícil. Ayunar en medio del trabajo es un desafío. Ayunar en medio de actividades también. Entonces uno se retira a los montes de oración para ayunar. Y se mete en una cueva. Le llaman cuevas de oración. Con los botes de agua y ahí empieza a orar. Simplemente tomando agua. Hay gente que ora sin agua. Lo que más se desafían es hasta 40 días de ayuno y oración. Y muchos preguntan, ¿puede uno vivir? Jesús vivió, no porque es hijo de Dios y es Dios. Sobreviven. Y yo le puedo dar el testimonio porque he visto a mi mamá, cuando era chico, mi hijita, desafiados en 20 días algunas veces y otras veces en 40 días. Y quizás necesitamos recordar un poco de monte de oración aquí en Guatemala y en toda América Latina, quizás. Para poder solucionar nuestro problema de obesidad y tantos hablamos de los púlpitos incorporados para ser pastor, será tener un púlpito incorporado para apoyar la Biblia. Ayuno. Es un aislamiento voluntario de buscar al Señor, buscar la intimidad con el Señor. Hay aislamientos involuntarios. ¿Cuándo son aislamientos involuntarios? Últimamente yo he dejado de practicar lo que enseño.
Hablo de la importancia de cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, familia, es Dios, familia, el ministerio y lamentablemente cuando uno empieza a llenar los calendarios, se le va la mano y el calendario queda demasiado completa. Como el crisis que tengo este mes. Llevo 4 semanas afuera, incluyendo este. Y a mi regreso tengo otra salida más, a DF. Así que van a ser casi 5 semanas. De venir a casa, dejar la maleta, de decir, hola chicos, hola querida. Así que a veces el Señor nos hace recordar un poco y nos da un aislamiento involuntario. Muchas veces enfermedades. Y a través de la enfermedad nosotros aprendemos a pensar. Empezamos a hablar con Dios. Porque muchas veces cuando lo más débil que somos es donde nos acordamos del Señor. En nuestra debilidad nosotros tendemos a buscar más al Señor. Hasta ahora, en una ocasión, hablando con mi esposa, estuvimos recordando el pasado y decir, ¿cuándo fue el momento de mayor intimidad que hemos tenido con el Señor? Como pareja, como familia. Y es el tiempo que estuvimos en el seminario. Le dije que a mí me costó escucharle al Señor un poco. Fui demasiado sordo para oírle cuando el Señor me llamó al ministerio. Así que me tuvo que pasar muchas cosas para que el Señor me haga despertar un poco. Y en muchas cosas que tenía antes de recibir el llamado, para cuando me fui al seminario me quedé sin nada. Así que me tocó vivir simplemente y completamente con la ayuda del Señor. Con las ofrendas que entregaban algunos hermanos. Apenas con eso me alcanzaba para pagar la cuota en el seminario. No teníamos para comprar comida. Y vivíamos simplemente dependiendo de Él. Pero era el momento de mayor intimidad con Él. Porque si Él nos alimentaba, no teníamos de qué comer. Y ahora después de muchos años, después de mucha bendición, ya maduro, estando en el ministerio, sin embargo extrañamos aquel tiempo. Ahí parecía que uno levantaba la cabeza y decía, papá. Y uno podía oír, ¿qué? Porque sin eso no iba a poder sobrevivir. Aislamientos. Como les dije, enfermedad, me tocó estar enfermo casi 2 semanas esta vez. Y ahí recién empiezo a reflexionar. Es decir, así no puedo seguir. Así que después del viaje que tengo ya empecé a cortar con todas mis agendas. Escribirle, disculpen, pero es que por esto y lo otro no voy a poder viajar. Recién muchas veces nosotros pensamos un poco cuando estamos débiles. Hay un amigo mío que escribió un tesis doctoral, Misión a través de la debilidad. Muchas veces pensamos que el ministerio y la misión
nosotros lo podemos hacer mejor cuando somos fuertes, cuando tenemos estructuras grandes. ¿Cuántas veces la gente dice, pastor, voy a empezar a servir y todo eso cuando gane un poco más de dinero? Jamás. Uno empieza a ofrendar cuando no tiene nada. Cuando tiene mucho, es más difícil ofrendar. Cuando no tiene nada, es más fácil de depender. Y ahí aprendemos. Es en los tiempos difíciles que podemos enseñar a la gente mejor. Y vamos a poder ver cómo Dios bendice, cómo Dios transforma vidas. Es a través de las situaciones en las cuales vivimos, podemos llegar a tocar a la persona más fácilmente a una transformación. ¿Por qué dice Jesús en una expresión tan insólita que es más difícil un rico pasar? ¿Por qué? El ojo de una aguja para... Imagínense. Momentos de crisis. Es el tiempo que Dios nos entrega para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar. Crisis en la vida, conflictos en la vida, son permitidos por Dios para nuestro crecimiento. Qué difícil le tocó a Pablo para crecer, para madurar. Miren la vida de Pablo, si le fue sencillo o no. Muchos cristianos enfrentamos crisis sin considerar los beneficios que ellas traen. Y es muy importante descubrir a Dios en medio de ellas y descubrir la enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en medio de esta crisis? Muchas veces nosotros enseñamos mal. ¿Acaso Dios soluciona todos los problemas en medio de crisis? ¿Acaso Dios hace desaparecer las crisis? ¿Es lo que Dios hace? Dios nos da la fuerza para poder vencer al crisis, pero no hacer desaparecer el crisis. El crisis sigue. Pero sin embargo Dios nos da suficiente fuerza que esa crisis ya no parece ser una crisis. Y el tiempo de aprendizaje. Es tiempo de madurar. Líderes maduros usan como su base fundacional la autoridad espiritual. La obediencia en los tiempos de crisis crea la integridad y el carácter del líder para una autoridad espiritual. Muchas veces nosotros queremos aprender integridad y se les enseña cómo ser íntegros. 1, 2, 3, A, B, C de la integridad. Otra vez por aquí.
y no logramos nada. ¿Cómo la gente aprende a tener integridad? A través de la obediencia en los tiempos de crisis. Es buena escuela lo que la crisis nos trae. Y en el momento de la madurez de vida, esperen crisis. Pero también sepan que Él nos da las fuerzas. Aprendan a tener aislamientos voluntarios para tener intimidad con el Señor. Antes de que lleguen los aislamientos involuntarios. ¿Le gustan aislamientos involuntarios? No son tan buenos. Mira, uno busca la intimidad con el Señor al estar en cama, con todo el fiebre y con todo el dolor, y no es nada agradable. Es muy diferente descansar con una enfermedad en cama que tomar un tiempo de descanso para pasear con la esposa unos 3, 4 días de vacaciones. Y las vacaciones uno se lo puede tomar. No es tan difícil. No hay que ir a los lugares de tanto lujo. Aquí veo Cobán. Debe haber tantos lugares para tomarse uno el tiempo tan hermoso, los bosques, la selva. Tanta gente del extranjero viajan tan lejos para venir a ver aquí muchas cosas. Buscar tiempo. Es difícil, es un reto. Todavía lo vivo diariamente, como le conté. Y tuve que atravesar un aislamiento involuntario. Nosotros pasamos diferentes etapas de aislamiento en la vida. Hemos visto varias etapas, ¿sí o no? Pero en cada momento que nosotros transitamos de una a la otra, fundamentos soberanos al crecimiento interior, pasamos un aislamiento, una crisis. En cada momento nosotros pasamos por un tiempo de transición. Y tiempo de transición normalmente nos cuesta. Le dije, en esta etapa es donde nosotros aprendemos a tener una filosofía ministerial. Es el tiempo que nosotros aprendemos como si fuese un proceso de osmosis. El proceso de osmosis se le dice el proceso biológico de formación a través de una asociación. Es donde nosotros aprendemos a través de diferentes modelos. Tenemos un sentido del destino, un llamado, una visión. ¿Quién es el modelo para usted? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién le moldea a usted? No es simplemente decir Jesús o la palabra o el Espíritu Santo. ¿De quién puede ustedes aprender? De otros maestros, mis héroes de fe. ¿Quién es su héroe de fe? ¿Quién es el modelo de lo que usted quiere asimilar para su ministerio?
Hablé de varios mentores. Puede ser uno de los mentores. Puede ser personajes históricos. ¿De quién usted quiere asimilar? Tenemos que recordar bien que no es fácil decir Jesús es mi modelo y le voy a seguir a Jesús. Dios es mi modelo y le voy a seguir a Dios. Es difícil porque no lo podemos asimilar tanto. ¿Me entiende? ¿Cómo podemos asimilarlo si no sabemos muy bien? Un niño aprende mirando, ¿sí o no? No simplemente oyendo y leyendo. Hay mayor influencia por ver que por oír, ¿sí o no? Y los niños siguen las pautas de lo que ven. Nosotros sí tenemos aquí. Pero ¿a quién vemos para poder asimilarnos? Muchos se asimilan de los papás, ¿sí o no? Por eso les dije, siempre decimos, no, nunca voy a ser como mi viejo, como mi papá, pero siempre termina uno siendo exactamente como él. ¿De quién nos asimilamos? Muchas veces como pastores soñamos crecer y queremos aprender modelos de diferentes pastores e iglesias. Y eso es lo que quiero decir. ¿Quién es el modelo ideal para usted? Uno habla con los pastores pentecostales o Asamblea de Dios y menciona al doctor Cho de Corea. La iglesia más grande del mundo. Y lo dicen orgullosamente. Pero es un desafío también. Él ora 4 a 6 horas por día. Sigue siendo un hombre común y corriente, con muchos errores. Muchos lo han criticado por algunos problemas que se llegó a ver, pero sin embargo sigue siendo una persona especial. 6 horas ora para preparar un mensaje, antes de predicar un mensaje el día domingo. Así que el sábado no vea mucha gente. ¿Quiere ser como él? Ya a partir de mañana, póngalo en práctica, 4 horas de oración por día. Levántese a las 4 de la mañana, póngase a orar hasta las 8. Sencillo. Muchos quieren ser como la iglesia Saddleback, de la historia de la iglesia con propósito. Muchos lo oyeron, ¿no? Pastor Rick Warren. No simplemente sueñen los sueños que ellos tuvieron, sino asimilen. Algo tienen estas personas. Algo en especial todos tienen. ¿Quieres ser como la Madre Teresa de Calcuta? Traten de tener el corazón que ella tuvo.
¿Qué dice Pablo? Sean imitadores de mí. Y le dicen a sus discípulos, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. No es que Pablo dice eso porque él es un creído, porque se lo cree que ya alcanzó todo, porque ya se cree que él alcanzó al nivel de Jesús, a la estatura de Jesús. ¿Eso es? Y él confiesa toda su debilidad. Pero el poder decir eso no es de su orgullo, sino por otros, de que de alguna manera puedan ver para poder llegar más cerca de Cristo. ¿Quieren tener una filosofía ministerial? Busquen un modelo. Lo van a poder buscar. Dios le va a dar un modelo. Ahí es donde lo pueden asimilar. Muchos de los problemas los tenemos porque no tenemos una filosofía. Y cuando nos dice esto, nos vamos corriendo hacia allá. Nos dice aquel y vamos corriendo allá. Y cada rato nosotros cambiamos la filosofía de la iglesia. Las células del doctor Cho y después, no, es el tiempo de G12, no, es tiempo de buscar la unción apostólica. ¿Me entienden? Es a través de una asimilación. Así crecemos. Así empezamos a formar nuestra filosofía, mi propia filosofía. Quisiera que cada uno de ustedes puedan decir su filosofía ministerial. Pero antes de que puedan describir su propia filosofía ministerial, van a poder tener que describir su visión, su llamado claramente. Van a tener que saber quién es usted. ¿Quién soy yo? No decir, soy el Hijo de Dios. Soy el siervo de Dios. El llamado, ser más preciso para entender. No, mi llamado es hacer discípulos por todas las naciones. Y uno habla, ¿cuál es la visión de su congregación? Es ir a las naciones, a la transformación. Su iglesia, no la iglesia en general. Su congregación. Sean un poco reales también. ¿Me entienden? ¿Cuál es la población de Cobán? ¿Cuántas personas hay? 145,000. Y usted no puede soñar tener una iglesia de 1 millón de personas aquí en Cobán. Creo que tener una congregación de 100,000 aquí sería ilógico tampoco. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mi congregación, de mi iglesia, de mi organización? Luego viene madurez ministerial. Es el tiempo donde nosotros maduramos en el ministerio. De la misma manera, madurez en la vida, madurez en el ministerio. El Señor nos empieza a prepararnos a madurar.
Recién después de todo esto, nosotros entramos a la etapa de convergencia. Es el tiempo, el proceso donde nosotros cumplimos con el propósito de Dios en nuestra vida. Por fin recién aquí es donde cumplimos con el propósito de Dios. Recién ahí. Estuve enseñando esto en el seminario y un muchacho joven que antes de entrar al seminario estuvo involucrado en el ministerio varios años. Y anduvo ministrando, ya tiene experiencia ministerial, experiencia pastoral, hizo muchas cosas. Y cuando terminamos de explicar todo esto, él andaba muy triste y muy serio. Después me levanta la mano y dice, pastor, creo que no voy a vivir mucho tiempo. Tengo 26 años y creo que se me acabó el tiempo. Creo que ya viví hasta la convergencia. Y creo que no sé si estoy pasando a la celebración, a la última etapa. Es entender mal. Toma un tiempo. Depende de cómo lo veamos. El muchacho apenas está pasando hacia los primeros momentos de crecimiento interior, hacia una madurez ministerial. Convergencia. Según los estudios, dice uno entra a convergencia de 40 a 50 años de edad. Así que todos los que tienen menos de 40 años tienen todavía para darle. Pero también, como hay pocos líderes que terminan bien, terminan mal, o terminan bien, pocos que terminan bien, dice, muy pocos entran a la convergencia, se acaban temprano. Dijimos varias formas de terminar, ¿no? El primero era terminar temprano. Muchos terminan temprano y nunca entran a la convergencia. No decir terminar temprano en materia de edad, sino ministerialmente nunca entra para cumplir con el propósito de Dios para su vida. 5 características se muestran en el tiempo de convergencia. 1, dependencia en Dios. ¿De quién dependo? De Dios. Dones. Se manifiesta bien los dones. No solamente uno sabe qué dones tiene, sino sabe cómo usarlos. Tiene una filosofía ministerial bien clara. Está en el rol correcto. Rol correcto. Significa que sabe a qué ministerio fue llamado. Hablamos de los diferentes roles, ¿no? Diferentes ministerios. ¿A cuál fue llamado usted? ¿Qué tipo de rol debe cumplir dentro del propósito y la misión de Dios? 5 es influencia en un nivel apropiado. Estar influenciando en un nivel apropiado de acuerdo al llamado y propósito que usted tiene. Ese es el tiempo de convergencia, de cumplir con el propósito de Dios para su vida. Y por último,
es el tiempo de la celebración. Es como pasar a la vejez. Es la etapa de gozar de los frutos del ministerio, al ir terminando nuestra carrera. Seguimos influenciando a nuestros Timoteos, a los líderes, pero sin embargo, es el tiempo de celebrar. En lo que han podido ver Josué y Caleb, han pasado hasta mucho tiempo para ver de sus frutos, de poder ver cómo da frutos sus Timoteos. Si usted no tiene Timoteo, lo más exitoso, grande haya sido su ministerio, jamás va a poder entrar a la celebración. Porque el ministerio, los logros, ¿en dónde se acaba? En su vida. En su vida. Esta etapa de celebración es solamente posible si usted ha cumplido bien con el propósito de Dios y ha cumplido bien con lo que es ser un líder. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Mateo 28. Hacer discípulos. No es simplemente evangelizar y tener creyentes. Es hacer discípulos. Cuando vamos a 2 Timoteo, Pablo terminando su ministerio, acabando su ministerio, es donde él empieza a escribir. Cuando él escribe a su, como decimos Timoteo, a su hijo, creo que capítulo 2, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Mi sufrimiento, nuestros sufrimientos. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles y así empieza a decir. ¿Cómo le dice a Timoteo? Hijo mío. Hijo mío. ¿Tiene hijos espirituales? ¿Hijos? Ese es el reto de un líder cristiano. Tener muchos hijos espirituales que quieran asimilarse a usted, que quieran ser como usted. De la misma manera que usted es imitador de Cristo.